tiene cuatro elementos básicos. Uno es el inversionista, que de alguna manera realiza su aportación de capital, con el cual puede generar riqueza o un negocio. El otro elemento, no menos importante, es el trabajador, que con su esfuerzo genera también la productividad del negocio. El otro elemento que tenemos son clientes y proveedores. Realmente los negocios son una cadena de actividades económicas que los diferentes agentes de alguna manera nos colocan de alguna forma como cliente y de otra como proveedor. Y el cuarto elemento es el fisco, el impuesto, que de alguna manera también representa la infraestructura y los medios para que nuestras empresas operen. Estos cuatro elementos deben operar equilibradamente. La función de que cada uno reciba el beneficio económico que le corresponde, el negocio funcionará perfectamente para todos. En la medida en que una parte quiera obtener más recursos de lo que les toca, pues será en detrimento de las otras partes. Entonces aquí, partiendo de esa base, la Constitución establece que debemos de colaborar en la proporción equitativa que dispongan las leyes. Y por eso vamos a buscar y a entender ahorita, en esta gran y profunda reforma que se llevó a cabo para el año 2020, cómo está impactando el tema de ese equilibrio de ingresos y ganancias. Las deducciones legalmente autorizadas, pues todos sabemos, los fiscalistas que llevamos años en el medio, están contenidas en el artículo 25 y 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, principalmente. Entonces, existen tratados, excelentes tratados, de cada una de estas deducciones. Si uno quiere ver un gasto, un pago de comisiones, bueno, hay un sinnúmero de obras que abordan el tema y lo explican a profundidad y demás. Entonces, prácticamente las deducciones específicas ya las conocemos bastante bien, sabemos cómo funcionan, qué requisitos, etc. Pero estas deducciones que tradicionalmente conocíamos, se han ido eliminando algunas y acotando las otras. Por ejemplo, en el caso de las deducciones de la compensación universal, prácticamente era un mecanismo por el cual las empresas podían compensar un impuesto sobre la renta, un valor agregado, etc. Y al final del día evitaban que tuviéramos que tener la tortuosa trámites de solicitar una devolución de impuestos, con lo que ya sabemos que lleva esto. Entonces, ahora no se puede hacer. Otra gran modificación que acota beneficios fiscales es el tema de los límites que se pusieron al tema de prestaciones sociales, gastos por prestación social. En este momento, bueno, decimos, oye, pues entonces no quieres que nosotros ayudemos a nuestros trabajadores. Y sin embargo, pues la autoridad tiene también su razonamiento. La autoridad dice, es que abusaron. Hicieron unos esquemas en los cuales aparentemente un beneficio del trabajador y al final el patrón se llevaba el beneficio. Estas cosas que han llevado cada año a la legislación. Para el año 2020 se genera una reforma muy importante de fondo que se refiere a la sustancia económica de los negocios. Y esta reforma prácticamente cambia todo el esquema de deducciones que conocíamos hasta esta fecha. Prácticamente nos lleva a un sistema novedoso, vamos a llamarle así, pero de alguna manera tortuoso, porque nos lleva al conocimiento, al conocimiento de una serie de disposiciones que están de una manera muy general y aparentemente no muy claras y que permiten que nuestras deducciones pudieran ser rechazadas.
Aquí debemos encontrarnos con que la búsqueda del para la autoridad tributaria se cerciore en operaciones reales, nos lleva a un galimatías de disposiciones que permite que en un momento dado sean rechazadas, aunque esos gastos sean legítimos, sean estrictamente indispensables y reúnan todos los demás requisitos que la ley establece. Para entender el entorno, ¿por qué viene esta reforma? México pertenece desde 1994 a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, lo que implica una serie de beneficios para nuestro país, pero también compromisos que debe asumir para estar en el club de los países ricos. Y estos elementos llevan a que para que todos los países funcionen de una manera similar, que conozcan todos las mismas reglas del juego en materia fiscal, entre otras, nos lleva a que tengamos que asumir ciertas disposiciones que los demás países están llevando a cabo y que permite homogeneizar los sistemas económicos y fiscales de los países miembros. Dentro de esto está la llamada, las demás normas de información financiera. Las normas de información financiera son ciertas reglas que se establecen con el propósito de divulgar de la manera más amplia posible la información contenida en los estados financieros de una empresa. O sea, cuando yo reviso, de acuerdo a las leyes internacionales, las normas que está aplicando una empresa en Estados Unidos, van a ser similares a las que está aplicando una empresa en México. Y esto permite regular esto y así mismo el intercambio de información en materia fiscal entre países se permite que sea más claro para todos. En México existe un consejo que está liderado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y otros organismos para reconocer contablemente y dar valor a los elementos que integran los estados financieros de una empresa. O sea, ¿para qué sirve la NIF? Para reconocer en contabilidad el valor de los activos y de la información financiera de una empresa, entre otras cosas, en el cual ustedes verán los beneficios que otorga la NIF. Pero estas NIF, al mismo tiempo, obligan a que nuestras empresas lleven otros sistemas de contabilidad más apegados a las normas internacionales. El Consejo las aterriza en lo doméstico para que nosotros podamos aplicar los sistemas de empresas. La NIF concretamente el riesgo de las personas, mediante el asiento contable en la que se incorporan los efectos de las transacciones que afectan económicamente a una empresa. Entonces, basados en esa NIF, entendemos los contadores, un poco los abogados, pero los contadores sí lo conocen perfecto, cuál es el significado del registro para efectos económicos de los estados financieros. Entonces, eso nos permite que todos conozcamos de una manera cuál es el estatus de la materia financiera. Derivado de esto, en 2020 inicia la aplicación de 4 conceptos que son vitales y, como les comento, cambian completamente la visión y la operación de nuestras empresas para y cuidar que nuestra sustancia económica, simetría fiscal y proporcionalidad tributaria. En esos 4 elementos cambia diametralmente nuestro concepto de deducciones. Ya no es aquel registro contable, el registro administrativo, ya no es el contrato que hicimos jurídico en aquella ocasión. Ahora tiene que tener un elemento fundamental, que es la sustancia económica del negocio y que ésta sea demostrada. Vamos a platicar cada uno de estos conceptos, en qué consiste, qué son, posteriormente, cómo se regularon en la ley y cómo actualmente pues, la ambigüedad de muchas de esas disposiciones ha generado ya conflictos que se están viviendo. Razón del negocio. ¿Qué es razón del negocio? Se considera el motivo para realizar un acto relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad.
Aquí tenemos dos conceptos. El primero es que sea una ocupación lucrativa, o sea, que sea un negocio enfocado no a una actividad de asistencia social, sino algo que busquemos para hacer negocio. Pero que se complemente con un beneficio fiscal, un beneficio económico, que haya una utilidad. Esos dos elementos juntos nos dan lo que es una razón de negocios. Es decir, se trata de que una compañía lucrativa que implique buscar ganancias que beneficien a quienes, pues al accionista, a los trabajadores por su participación, a clientes y proveedores porque va a economía y al gobierno, al Estado porque va a recaudar. Entonces, la razón de negocios beneficia a todos. Por su parte, este es el concepto doctrinal general internacional de razón de negocios. El Poder Judicial, por su parte, estableció, hay varias resoluciones de distintos matices, pero hay una que creo que la que ejemplifica más el criterio que el Poder Judicial ha estado emitiendo para resolver este tema. La primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estableció 3 conceptos esenciales para la negociación, los cuales los pueden ver ustedes ahí en sus láminas, donde establece que la operación realmente tiene que tener un fondo, una sustancia económica para que pueda ser consigo como socios esa deducción. Entonces, la razón de negocios se empieza ya a vincular mediante distintas sentencias que emiten conceptos que van formando esto durante el 20 ya el Código Fiscal incorpora el artículo 5A, ¿sí? Que tampoco define qué es razón de negocio, por cierto, ¿eh? Pero interpretando, así como abogados a contrario censo, dice que no hay razón de negocios cuando la autoridad, con base en los hechos y circunstancias del contribuyente, conocidos al pago de sus facultades de comprobación, la información y la documentación, considere que no existe. O sea, aquí nos vamos a una descripción que al final del día no nos dice en concreto qué elementos, qué hechos, qué circunstancias pueden argumentarse para decir que no existe razón de negocios. Sin embargo, para mí esto es una facultad que le da la autoridad. Una facultad que de acuerdo a su criterio y normatividad, que esperemos sea buena, defina cuando no existe razón de negocios. Entonces, estos puntos son prácticamente indispensables llegar a una definición más clara para poder saber que estamos con lo que solicita como razón de negocios. Los actos jurídicos carecen de una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Esta es la descripción que yo sé que no la comprendimos, yo tampoco la comprendí. Tuve que trabajar en ello, pero en un momento más lo explicamos. Pero esta es la definición legal. O sea, el código establece: los actos jurídicos carecen de una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, sea menor al beneficio fiscal. Entonces, ¿cómo cuantificarlo? Pues también te da otra definición ahí medio extraña que dice, en base a la información contemporánea. ¿Qué es eso? Bueno, ahorita lo platicamos. Y el beneficio fiscal, bueno, lo consideran que no es parte del beneficio económico. ¿Cómo podemos, para tratar de empezar a clarificar todo este tema, cómo podemos considerar cuando hay un beneficio económico? Si nos vamos a la lámina 4, José, si me escuchas. En la adquisición de insumos, por ejemplo, para elaborar un producto, el motivo está focalizado. O sea, ¿en qué momento se obtiene, se efectúa la elaboración, se fabrica el producto y se genera, y por lo tanto se obtiene un ingreso? Entonces, este gasto debería de ser incuestionable.
debería ser obvio que ese gasto sí es estrictamente indispensable para la empresa. Pero ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo de la vida real. Resulta que una empresa que fabrica telas adquiere hilo como parte de su materia prima, con el cual fabrica las telas, las vende y consecuentemente tiene ingreso. O sea, es transparente. Sin embargo, el proveedor de hilo, posteriormente, años después a que se publica, que hizo la operación de venta, fue publicado en el 69 en los términos que usted ya conoce. Entonces resulta que viene la revisión a la empresa y dicen, ok, a ver, supuestamente este señor te vendió hilo. Yo quiero que el hilo amarillo huevo que le compraste, que se subió al camión de 3 toneladas con placas 748-9 del Estado de México, llegó a tu planta y en tu planta el que maneja los inventarios registró la entrada de eso, el demás. Luego entró a la línea del proceso. En la línea del proceso se fabricó, pero ¿cómo me demuestras que esa cobija que hiciste amarillo huevo viene de ese hilo amarillo huevo? Puedo venir de otro lado. Entonces, con base en ese criterio absurdo, estamos ahorita en juicio, porque la autoridad nunca entendió, nunca aceptó que ese gasto fuera precisamente enfocado a producir ese bien y que generó dicho. Con esto no los quiero desalentar, no quiero decirles que todo está perdido. Lo que quiero es especificar y resaltar la importancia que tiene el tema en este momento y que es algo que no hemos valorado en su esencia y que de alguna manera las operaciones normales, no estamos defendiendo las operaciones falsas ni caminar. Estamos hablando de las empresas que trabajan seriamente y que estamos luchando día a día contra viento y marea y contra los virus para poder sacar adelante nuestros negocios. Y aún así tenemos que entender que hoy los supuestos legales han cambiado y la normatividad nos obliga a hacer cosas que antes no hacíamos. Si vamos, eso está muy relacionado con el concepto de sustancia económica. Ya vimos entonces que es una razón de negocios, que prácticamente algunos dicen, bueno, es lo mismo, razón de negocios, sustancia económica, otros que no, pero al final está muy pegado. Sustancia económica consiste esencialmente en privilegiar la esencia financiera sobre la forma legal de las transacciones. Eso está un poquito más claro. Privilegiar la esencia financiera sobre la forma legal de las transacciones. Esto implica que aun cuando una operación reúna los requisitos legales, contables y administrativos, podría ser cuestionada por la autoridad en el caso de no demostrarse a su entera satisfacción que exista la sustancia económica. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es mejor, el huevo o la gallina? ¿Sí? ¿La sustancia económica o la forma legal? Lamentablemente son las dos. O sea, se requieren las dos. ¿Por qué? Porque si la sustancia económica está demostrada, pero no hay un contrato que demuestre que hubo una relación entre partes, que hubo un compromiso, etcétera, pudiera también cuestionarse la deducción. O sea, van juntas. Pero las resoluciones que se han emitido, concretamente les voy a dar el ejemplo, la primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió la validez de que la autoridad fiscal puede argumentar, no fundamentar, fundamentar es con bases de artículos legales, ¿sí? Pero puede argumentar o motivar su resolución invocando la NIF, la A2, como argumentación para basar sus resoluciones. Cuando adicionalmente a los temas jurídicos se tengan que evaluar temas contables y financieros. Debe privilegiarse la sustancia económica en la delimitación y operación de la información financiera. O sea, ya está resuelto también por tribunales. Volvemos a la misma. Se debe de privilegiar la sustancia económica. Pero si la sustancia económica no va aparejada de los aspectos legales, ya se da por hecho que deben venir reunidos, entonces tampoco funciona. La legislación fiscal la regula ya en México, ya aterrizándonos a nuestra realidad,
bajo el término beneficio económico razonablemente esperado. Y lo define, ahí les va la definición. ¿Qué es beneficio económico razonablemente esperado? Está en la ley, ¿eh? Y es obligación de los contribuyentes tener ese beneficio económico razonablemente esperado. So pena de que nos rechacen la deducción. Y lo define como las operaciones del contribuyente que buscan generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes de su propiedad o mejorar su posicionamiento económico. Yo les diría, pues esa es la razón de ser de la empresa. Existe para eso. Una empresa existe para generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de sus bienes, mejorar su posición en el mercado. Pues claro que sí. Eso es algo que es intrínseco a la propia empresa. O sea, entonces, ese beneficio económico razonablemente esperado, pues es lo que hacemos. Es a lo que nos dedicamos. Y es específicamente para lo que se constituye cualquier negocio. Conforme a lo anterior, entonces, la razón de negocios y sustancia económica resultan indispensables para la procedencia de nuestras deducciones. Para comprender de mejor manera la regulación que se da este tema, partimos de la base de poner un ejemplo. Voy a especificar un poco. Vamos tratando que sea algo fácil, es la idea. Y la idea aquí sería, por ejemplo, que si yo enajeno bien a un tercero, vamos a empezar con una máquina que tengo, voy a comprar una máquina nueva, más moderna, entonces enajeno la viejita, ¿sí? Es un caso real el que les voy a comentar, ¿eh? Se factura a la tercera empresa, ya la tercera empresa es dueña de la máquina viejita, pero resulta que a la vendedora le avisa el proveedor, oye, fíjate, 3 meses más en entregarte la máquina nueva. Entonces, habla con el que le vendió la máquina y le dice, oye, aguántame 3 meses más para entregarte y, ¿cómo se llama lo que llega a mi máquina nueva? Ok, estamos de acuerdo. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí empezamos con los problemas. A ver, ya la compró la nueva, ya es su propiedad, pero la sigue generando dinero, ingresos, con una máquina que ya no es de ella, ¿sí? Y aquí no tuvieron el cuidado de hacer un contrato, un adendum al contrato, algo que pudiera generar el tema, ¿sí? Entonces, cambió el punto que para uno se convirtió en ingreso deducible y el otro no podía depreciar la máquina que había adquirido. Entonces, tienen que ir juntos el contrato, la parte legal, con la sustancia económica. ¿Qué pasó, mi? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Estoy viendo una cosa de Pedro. Sí, que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a esta nueva normatividad. Entonces, hablamos primero de razón de negocios, que dijimos que al contrario del censo, en resumen es que la autoridad, de acuerdo a los elementos que encuentre en la auditoría, va a poder considerar que no existe razón de negocios. Ahora, para entender qué es económico razonablemente esperado, tenemos que partir de la base de que las operaciones del contribuyente van a buscar lo que ya todos sabemos, generar ingresos, reducir costos, etc. Entonces, mientras hagamos eso, aparentemente el concepto está claro de que estamos bien. Pero luego se incorpora otro concepto, beneficio fiscal. Ya tenemos todos los que les dije. Pero aparte de beneficio económico razonablemente esperado, tenemos el beneficio fiscal. ¿Y qué es esto? Dice beneficio fiscal. Pues el beneficio fiscal ya se considera cualquier operación que se haga para disminuir el pago de impuestos, para no pagar los impuestos, o sea, evitar el pago de los impuestos, o diferir el pago de los impuestos. En cualquiera de estos 3 supuestos, estamos obteniendo un beneficio fiscal. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el beneficio económico razonablemente esperado? Tiene que ver lo siguiente, que el SAT podrá rechazarte la deducción si tu beneficio fiscal es superior al beneficio económico razonablemente esperado.
O sea, si yo realicé todas mis actividades para generar un ingreso y por ineficiencia, por lo que quieras, y que fiscalmente pues, puedo tener una pérdida, puedo tener X, ¿sí? Entonces, mi beneficio fiscal es superior al beneficio económico razonablemente esperado. Y entonces, hay posibilidades de que nos rechacen. Entonces, si yo hago un diferimiento en el pago de impuestos porque considero que mi estrategia fiscal y la ley me lo permite de acuerdo a X y Y, Z, ¿sí? El SAT puede considerar que es un beneficio indebido, es un beneficio fiscal que es superior al beneficio económico razonablemente esperado. Entonces, va para toda la deducción. Entonces, es bien delicado, muy importante entender todos estos conceptos, poderlos aterrizar en nuestros negocios para evitar incurrir en la posibilidad de que nos rechacen la deducción. Porque hay un último concepto, ¿sí? Beneficio económico razonablemente esperado, cuantificado. Bueno, que ya es el todo lo que vemos, cuantificarlo, se determinará por parte de la autoridad si el importe de lo que estamos hablando es superior o no al beneficio fiscal. La cuantificación, ¿con base en qué se realiza? Pues se realiza de acuerdo a la información contemporánea relacionada a la operación objeto del análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Ok, entonces, ¿qué debemos entender? Lo voy a resumir porque cada uno de estos conceptos sería motivo de una plática completa, pero vamos. Aquí la idea que se pretende dar es que de acuerdo al análisis que haga la autoridad y compare con la información de otros similares a nuestro negocio, a nuestra competencia, a lo que sucede en el mercado internacional, etcétera, tomando esa información, bueno, va a decir, va a cuantificarlo. Entonces va a decir, oye, el precio a nivel internacional es tanto, a nivel de tu competencia es tanto, entonces yo considero que tú debiste haber ganado tanto. Y si no lo ganaste, pues te castigo, ¿sí? Entonces, esa parte es esencial que la tengamos totalmente estudiada y analizada en cada uno de nuestras empresas, para evitar poder caer en estos supuestos. Ahora bien, afortunadamente, también hay reglas para que la autoridad aplique estos conceptos. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, hay un procedimiento para que la autoridad pueda desconocer la razón de negocios. En este procedimiento que debe llevar a cabo la autoridad, que vamos a explicar en este momento, prácticamente nos lleva a diversos supuestos y a diversas características para que realmente la autoridad pueda negarnos el derecho a esa deducción. Para entenderlo mejor, vamos a partir de la base de lo que son las facultades de comprobación de la autoridad. Porque para rechazarnos, obviamente, tiene que ejercer sus facultades de comprobación. Esto es, tiene que decirnos si lo que estamos realizar, una revisión de nuestras operaciones. Y para esto la autoridad tiene tres procedimientos de auditoría, que son los básicos, que son, el primero es la auditoría directa que le llamamos, o visita domiciliaria, contenida en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. La visita domiciliaria es cuando, pues, obviamente va físicamente el auditor, revisa tus papeles en la empresa, etc. Ahí, en ese supuesto, hay un procedimiento que inicia con un acta de inicio de la visita, varias actas parciales, y la última que se llama WAP, o última acta parcial. Y la última, antes de la última acta parcial, debe de notificar su presunción de se la va a presentar. Bueno, para empezar, en el mes de abril
se emitió un decreto de delegación de facultades que les comenté en la sesión anterior. En ese decreto se autoriza a nivel de subadministrador de recaudación desconcentrada y administradores que puedan ejercer las facultades del quinto A, esto es, desconocer la razón de negocios de una deducción, ¿sí? Pero se creó o se está creando, ya no sé si existe ya o todavía no, un órgano colegiado que va a ser integrado por funcionarios de Hacienda y del SAT, los cuales, de acuerdo a solicitud de la administración desconcentrada, podrán autorizar o no el rechazo de la deducción. Ahora, para que este órgano colegiado funcione, no habla de ningún técnico, perito o experto en la materia que vayan a analizar. Habla de funcionarios de Hacienda y del SAT. Los funcionarios de Hacienda y del SAT podrán tener muchos conocimientos contables, fiscales, legales, pero no van a saber si la lámina que compré de acero H43, que sirve para hacer un tanque de almacenamiento de agua, era indispensable o no era indispensable, si había razón de negocio de hacerlo o no había razón de negocios. Creo que aquí tienen que incorporar un perito en la materia o algo, algún procedimiento a los colegios de ingenieros, en fin, que puedan aportar el dictamen técnico de lo que se llama, porque si lo vamos a evaluar entre contadores y abogados, créanme que vamos a cometer muchas injusticias. Entonces, aquí el tema es, una vez que determina el auditor que no está de acuerdo en determinado gasto porque carece de razón de negocio o sustancia económica, tiene que someterlo a este órgano colegiado. Ahora, tiene que someterlo máximo por 2 meses, porque de lo contrario, el código establece que se considerará negada para el auditor la presunción de inexistencia de la razón de negocios. Y ya todos descansaremos. Pero si el órgano colegiado se lo aprueba, pues entonces entramos ahora sí en un galimatías, porque en el acta final nos lo van a determinar en la liquidación. En la última acta parcial nos lo van a determinar y como consecuencia pues en la liquidación, etc. En el caso de el oficio de observaciones, acá nos referimos a las revisiones de gabinete que regula el 48 del Código Fiscal. Es la misma situación, solo que aquí sería antes del oficio de observaciones. Y en el momento que se emite el oficio de observaciones, ya vendrá con eso, ¿sí? En el caso de las revisiones electrónicas, es el mismo procedimiento, el 53B, que es antes de la resolución provisional, ¿sí? Entonces, prácticamente, el tema se centra en que tenemos que aplicarnos en esos 2 meses a tratar de integrar y desvirtuar correctamente para que no se nos emita el rechazo de nuestra deducción. Ahora, yo les diría en esos 2 meses, pero no, hoy, como diría un ex amigo de todos conocidos ustedes, hoy es el momento en que tenemos que preocuparnos y ocuparnos en integrar la sustancia económica, la razón de negocios, etcétera, de nuestros gastos. Y no esperar a que en el caso de un procedimiento de este tipo, pues definitivamente va a ser muy difícil, si nos llega una revisión de hace 4 años, volver a contactar a nuestro proveedor para decirle, oye, el contrato que íbamos a hacer, vamos a hacerlo. Oye, o sea, es materialmente casi imposible. Sin embargo, bueno, si hoy tenemos la posibilidad de hacerlo, estamos en el mejor momento. Hay otro tema que se llama simetría fiscal. Y vamos muy brevemente, que la simetría fiscal, ¿qué es? Es la vinculación entre contribuyentes para que cuando se acumula un ingreso, su contraparte tenga derecho a la deducción fiscal correspondiente. Esto es, si yo estoy pagándole a un proveedor un bien, ¿sí? En ese momento él tiene que incluir y acumular ese ingreso. Y yo con su CFDI, ¿qué es lo que pasa? Que nos están asumiendo nosotros la responsabilidad de que nuestro proveedor pague sus impuestos. Y nosotros no tenemos forma material de saber
si lo está pagando bien, mal, si presentó su declaración o no. Lo único que podemos conseguir es una opinión de obligaciones del 32D. Y esa emisión, lo único que nos va a decir, hoy sí presentó su declaración o no la presentó. Pero no te va a decir si la presentó bien, si declaró lo que tú le pagaste, eso no viene ahí. Y lo que está argumentando el SAT en una revisión es que lo pague. Y eso es materialmente posible para hacerlo nosotros. En el caso de las devoluciones de IVA pasó lo mismo. O sea, no te devuelvo el IVA porque el otro no lo pagó. Independiente de que yo no sé cómo lo pueda pagar o no, el IVA que él va a pagar o no pagar no depende de mi operación. Depende de otros acreditamientos que traiga. O sea, no es un 1 a 1, sino que si yo le traslado el IVA de 15, él a lo mejor tiene otros acreditamientos y va a pagar por IVA 2. O sea, no necesariamente va a ser el 16 que yo le trasladé. ¿Sí? Entonces, aquí el punto es que son cuestiones que sí nos está obligando el SAT a que amarremos, pero que de alguna manera no hay una forma material ni legal, siquiera, de obligar a clientes y proveedores a que lo hagan. Sin embargo, pues todos estamos trabajando en buscar clientes y proveedores sanos que nos permitan ayudarnos a que toda la cadena productiva opere correctamente. Sin embargo, pues aquí también esto está en detrimento sobre todo de las pequeñas empresas, porque normalmente dicen, bueno, pues yo si le compro, no sé, a IBM, por lo menos tengo la seguridad o la presunción de que está cumpliendo bien. Si le compro a Patito X, bueno, quién sabe, ¿no? Entonces también esto lleva a que pues haya un poquito de discriminación con las empresas poco conocidas. El otro tema, por último, es el de proporcionalidad tributaria, que es la relación que existe entre gastos e ingresos del contribuyente que muestran la razonabilidad de la operación general de la empresa. O sea, ¿a qué nos referimos aquí? A que si yo, mi integración de gastos está que mi costo representa el 60%, mis gastos administrativos el 15%, pero resulta que mis gastos de publicidad representan el 30%, el 65%. Entonces, ahí hay una falta de proporcionalidad que tenemos que justificar. O sea, si obviamente mi negocio se basa en publicidad, pues, pero si es una empresa tradicional y normal, pues resulta que eso va a ser, no va a haber proporcionalidad en ese gasto. Entonces, puede ser rechazado también. Entonces, les concluyo, la sustancia económica resulta ser algo totalmente novedoso, que no se ha estudiado a fondo y que tenemos que meternos todos, empresas y fiscalistas, a analizarla y establecer protocolos de operación en las empresas que nos permitan dar por solventado esto como cualquier otra cosa. Por último, yo quisiera darles un ejemplo, nada más, de lo que los cambios que puede haber en ciertos actos que normalmente realizamos. Por ejemplo, los préstamos. Bueno, esto no sé si les sea familiar a los contadores que nos escuchan, sobre todo que cuando viene un depósito que no sabes de dónde viene, no, pues ponlo como préstamo. Y antes así se hacía. Y ponías como préstamo y préstamo y préstamo, ya. Hacías tu contrato de préstamo, un pagaré y ya. ¿Sí? Pues resulta que ahora ya no. Ahora, adicionalmente al pagaré, al préstamo, al contrato, perdón, a los intereses pactados, etcétera, se debe tener en cuenta algunos elementos pequeños, adicionales. Primero, de quien otorga el préstamo. Quien otorga el préstamo debe tener la solvencia para ello. No puede ser que Pedro Guillén, chofer, otorgue un préstamo de 10 millones de pesos a una empresa cuando pues, es chofer, ¿sí? Y su salario es de 5,000 pesos mensuales. Entonces, tiene que tener la solvencia para efectuar el préstamo. La segunda, en su caso, tiene que proporcionar a la autoridad los estados de cuenta bancarios. Ojo, no al que están revisando, el que otorgó el préstamo. Y si fue un socio accionista, con más razón. Porque acuérdense que si el socio accionista no recupera el ingreso dentro del ejercicio, ya se considera ingreso acumulable para la empresa. Pero bueno, pero el TEE tiene que presentar también sus estados de cuenta bancarias. Y, ojo, tener
bien claro el origen del dinero. El origen del dinero, que hay que pagar impuestos y que sea lícito. ¿Sí? Obviamente partimos de que es lícito, no pensamos que puede ser algo ilícito. Pero también puede la autoridad cuestionarle que ese dinero no pagó impuestos. Entonces, ya nos vamos a que la auditoría ya no es solo del contribuyente, ya ahora es del tercero que tuvo el préstamo. Ahora, quien recibe el préstamo tiene que incorporarse elementos nuevos. Uno, debe de demostrar la necesidad. Pague sueldos, ¿sí? Lo metía a la operación de la empresa. Pues ahora ya no se vale. Ahora tenemos que tener bien identificado, oye, yo quería cambiar mi máquina porque ya estaba obsoleta por una moderna, y esa máquina obsoleta la vendí en 100, a 900, entonces me faltaban, lo incorporé a la empresa y es el destino. Pero además, acuérdense de lo que hemos dicho, el beneficio económico razonablemente esperado. O sea, yo voy a comprar la máquina, ya voy a producir más volumen de producto, pero resulta que no vendo más. Entonces, ¿qué pasa con el beneficio económico razonablemente esperado? Pues que puede ser que el beneficio fiscal de la depreciación de la máquina que compré sea superior al beneficio económicamente esperado. Y entonces, otra posible causal de desconocimiento. Y por último, que estos tres requisitos se adicionan a los que ya tenía la empresa. No son requisitos en lugar de, son nuevos, son más los otros. Entonces, todos estos conceptos que hemos platicado hasta ahorita son realmente un tema preocupante, pero que al mismo tiempo debemos de tener en cuenta que es algo que no está sujeto ya a que nos quejemos, bueno, sí podemos quejar, con toda la razón además, pero que tenemos que trabajar ya en solventarlos en nuestras empresas. Entenderlos, de aquí para adelante, armar los protocolos, como les llamaba, los procedimientos que nos permitirán que sobre todo nuestras deducciones, las que sean mayormente representativas económicamente hablando, y las como actividades como las que pueden tener algún efecto posiblemente ilegal para efectos del SAT. ¿Sí? Entonces, prácticamente el tema se centra en trabajar ahora en documentar e integrar la información necesaria para que la sustancia económica no solo esté razonablemente soportada, que esté muy bien soportada para que en el caso de una revisión de la